Hola, mis estimados videoyentes. En esta ocasión voy a grabar un video que quiero dedicar a José Antonio Sobrevilla Sánchez. Él es un joven enfermero que este, tiene el interés por los temas que he desarrollado. Él cuenta con 25 años, no nos conocíamos, supongo que por algún azar del destino llegó a ver alguno de mis videos y le interesó los temas que toco y cómo los abordo, ¿no? Y lo que mucho le agradezco son sus sugerencias, varias sugerencias que me ha hecho sobre cómo mejorar un poco mis videos, ¿no? En esta ocasión, pues una sugerencia que ya acaté y vamos a ver cómo funciona, es que él me sugirió que en lugar de usar el micrófono de solapa en el lado izquierdo, lo pusiera en el lado derecho. Me dice que se oye mejor y que se oye a mayor volumen. Entonces, pues estoy haciendo el experimento de alguna manera de que esto suceda así. Y también, dado que me señala que le gustan los temas que yo abordo, a pesar de que él jamás los ha estudiado, puesto que él estudió la licenciatura en enfermería, y pues yo abordo temas sociológicos, filosóficos, lingüísticos, antropológicos, en fin, de las ciencias sociales. Sin embargo, también supongo que yo he sido muy receptivo a las sugerencias que él me hace, no solo porque me explica por escrito, con mucha suficiencia, diría yo, porque no es amplitud, pero tampoco es así concreto, digamos, ¿no? Con mucha amplitud me explica las cosas que me quiere explicar, ¿no? Este, y yo soy muy receptivo a ello, no solo por esto que les acabo de comentar, sino porque de por sí yo soy muy, ¿cómo decirlo? Admiro mucho a personal de enfermería, así como admiro mucho a los médicos. Pero a los médicos tal vez no tanto, porque por supuesto que es una profesión súper bien prestigiada, en la mayor parte de los casos suficientemente bien remunerada y en algunos casos estratosféricamente remunerada. Yo no creo que haya un enfermero que pueda cobrar lo que cobra eh, pues los distintos profesionales de la medicina, sobre todo si son especialistas y trabajan de manera privada, ¿no? Es gente que se hace riquísima. En fin, y cuando yo he pasado por algunas enfermedades más o menos fuertes, ¿no? Es decir, que he tenido que ser hospitalizado, sobre todo en esta última hospitalización que tuvo cuando me dio un infarto hace poco más de 4 años, pues el trato de los enfermeros fue verdaderamente extraordinario. Al respecto, hay una enfermera en particular, Alejandra Orgaz, que me atendió en la sala de cuidados intermedios en el hospital Adolfo López Mateos de aquí de la Ciudad de México, un hospital del Iste. Y bueno, lo hizo además de hacerlo con esmero, se sentía el cariño que ella no solo me aplicaba a mí a la hora de los tratamientos, a la hora de las pequeñas conversaciones que podíamos tener, pues porque ya se imaginarán cómo vive su etapa, su jornada laboral un enfermero, ¿no? En un hospital y sobre todo en terapia intermedia, ¿no? O sea, andaba de aquí para allá, un cuidado, otro cuidado, curaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella fue sumamente cariñosa. E incluso fue también de las primeras personas, además de mis seres queridos, ¿no? De mis hermanos, de mi esposa, de mi hija, de mi yerno, que me permitió constatar que yo no había quedado con daños cerebrales, neurológicos severos, ¿no? Cuando me dice que está por terminar la licenciatura y que quiere hacer una tesis, eh, y yo me ofrecí, le dije, bueno, pues yo le sé a la asesoría de tesis, ¿no? Tengo un esquema muy diferente a los esquemas ortodoxos, pero que creo que sí funciona, ¿no? Dime qué tema te interesa. Dice, no sé, algo sobre la nutrición o la comida.
Entonces recuerdo que yo le hice ver que el asunto de la comida, el asunto de la alimentación, de la nutrición, fíjense cómo fui elevando el nivel de, digamos, de abstracción de este fenómeno, ¿no? Que es, no solo es comer para alimentarse, y no solo es alimentarse, es nutrirse, ¿no? Y nutrirse, pues sanamente, ¿no? Entonces, eh, le decía yo que hay un aspecto social en todo. El ser humano es un ser social, entonces toda actividad humana pues tiene aspectos sociales más o menos marcados, más o menos importantes, pero en el ámbito de la medicina es tal vez donde más llegan a ocultarse o a omitirse estas, digamos, dimensiones sociales, ¿no? Del aspecto médico, es decir, de la salud, de la enfermedad, de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le decía yo que seguramente la nutrición y que yo le sugería, porque bueno, se lo sugería porque a mí me parecía interesante, ¿no? Que la comida no solo es la comida, ¿no? Que no solo comemos para nutrirnos, o sea, también comemos para convivir. Es claro que entre los seres humanos y seguramente entre algunos simios, ¿no? La hora de la comida es una hora de convivencia y de generación de información, de intercambios de información y por lo tanto de generación también de valores eh, y también de desarrollo de la conciencia. Finalmente, también contribuye mucho a la cohesión social de los pequeños grupos familiares que se reúnen para comer, o bien de los grandes grupos escolares, en presidios, por ejemplo, ¿no? Pues que a la hora de comer es una, o sea, de los tres alimentos, si es que se hacen tres, ¿no? Eh, Se dan esquemas de convivencia muy, muy importantes, ¿no? También le hice ver que tuviera en cuenta que una de las formas más comunes de acercarse a una pareja o a un proyecto de pareja, es decir, si a mí me gusta una mujer, pues es probable que le invite a comer, ¿no? Por ahí leí hace muchos años en la revista Cosmopolitan, que pues, de repente la leía porque mi madre la compraba, que en el momento en que un hombre invita a comer a una mujer, le está sugiriendo de alguna manera hacerse cargo de su manutención, es decir, de que el hombre la mantenga a ella. Si bien esto no es tan así, sí decía que cuando una mujer acepta la invitación a comer o a cenar o a desayunar de un hombre, le está aceptando estas intenciones de mantenerla, ¿no? Es decir, que la comida tiene que ver también con la reproducción de la especie. Porque recuerden, esto ya lo hemos eh, mencionado en estos videos, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el erotismo, el amor, la pareja, la familia, etcétera, tiene que ver precisamente con la perpetuación de la especie, ¿no? Con la reproducción de la especie humana. Entonces, le comento esto y le digo, pues es que hay todo un aspecto antropológico y que ha sido muy trabajado en la etnografía sobre todo, sobre la comida, ¿no? Entonces, pues que yo le sugería que además de investigar y escribir todo lo que ella quisiera escribir acerca de la nutrición, ya no me explicó más la verdad de ella y si me lo explicó ya lo olvidé. Pero yo le sugerí que abordara la comida como un fenómeno social, la nutrición como un fenómeno social. Gracias a que ahora está este régimen eh, de la cuarta transformación, en la cual yo sí creo, por si no les ha quedado claro, y que tristemente llegó la pandemia, ¿no? Se expandió por el mundo entero y ha hecho estragos terribles en el mundo entero,
México no es de los peores. O sea, sí, por supuesto que ha habido afectaciones, muchos enfermos, muchos hospitalizados, muchos muertos, ¿no? Pero no somos los peores, ¿no? Pero también es cierto que las autoridades de la Secretaría de Salud, del sistema de salud, en particular el doctor este, López Gatel, ha sido muy enfático en señalar que si nosotros hubiéramos estado bien alimentados durante generaciones, es decir, si no tuviéramos tanta persona obesa, ahí sí somos el segundo lugar en el mundo en índice de personas con obesidad. Por ahí he visto otras estadísticas que tienen que ver con la cultura, por ejemplo, en algunas de las islas del Pacífico Sur, Samoa, por ejemplo, es un concepto de belleza la gordura, ¿no? Por eso es que los hombres son gordos, gordos y las mujeres son gordas, gordas. Eh, pero en los Estados Unidos y en México hay mucha gordura. México, Estados Unidos es el primer lugar, ¿no? Este, porque comemos mal, ¿no? Y no es que la comida mexicana sea mala, la comida mexicana es muy nutritiva, no es tan engordativa, no es tan obesogénica, tendríamos que decirlo así, en términos médicos, es decir, que genera obesidad, ¿no? Genera gordura. Y tampoco daña tanto al páncreas porque no es como el trigo, por ejemplo, el maíz, a diferencia del trigo, tiene efectos mucho menos dañinos en el páncreas porque no tiene tanta exigencia para la producción de insulina que se genera en el páncreas. Y la insulina, por si no lo saben, es una hormona que facilita el ingreso de la glucosa, es decir, del azúcar a las células, porque las células necesitan energía y la obtienen precisamente de la glucosa que anda en el cuerpo. Evidentemente, si esta glucosa está en exceso, yo soy diabético, sé de lo que les estoy hablando, pues se genera esta terrible enfermedad que es la diabetes, que para empezar es incurable, para empezar. ¿Se puede controlar? Sí se puede controlar. Hay gente que ha vivido décadas, 50, 60, 70 años con diabetes, se cuida bien y viven bien. Y al final no mueren de diabetes muchos de ellos, ¿no? Pero muchos no. Muchos incluso ignoran que son diabéticos. Entonces, creo que este es un tema interesante y que eh, me vincula mucho con este amigo, José Antonio Sobrevilla, y con esta enfermera amiga, Alejandra Orgaz. Eh, José Antonio me acaba de escribir y me pide que siga yo desarrollando los temas que desarrollo, que no les entiende mucho porque pues evidentemente es un lenguaje y es una perspectiva que él pues no se ha acercado a ella, ¿no? Pero pues si le gustan mis videos, pues para mí ha sido una verdadera buena noticia, ¿no? Puedo contar con los dedos de las manos y a lo mejor me sobra una. Las personas que me han hecho comentarios más o menos frecuentemente y que me llegan a pedir temas, ¿no? Eh, el último tema que no he tocado, que se quedó pendiente, fue una sugerencia que me hicieron sobre los aparatos ideológicos del Estado. Ese tema se lo sigo debiendo. Eh, Mi yerno, creo que es quien más me comenta, quien más me sigue y más, pues, como también nos vemos, por lo menos una o dos veces por semana, aunque hay semanas que no nos vemos, y platicamos mucho, y muy ameno, es una conversación muy fluida la que tengo con él. Y él es también muy dado a sugerirme temas que a él le interesen, ¿no? Este, Incluso por ahí me pidió mis tres favoritos, ¿no? De películas,
de discos, de canciones. ¿Y de qué más me pidió? Pues creo que de libros, creo, no me acuerdo. Muy al principio de que empecé a grabar estos videos, ya hace más de 2 años. Eh, Hay otra, Alma Barrios, que es una excelente violista, toca la viola. Ella tiene más o menos lo mismo que yo tengo haciendo videos, poco más de 2 años, que empezó a aprender a pintar en acuarela y está haciendo unas acuarelas verdaderamente maravillosas. Hubo una temporada en que estaba muy cercana y me comentaba mis videos y me sugería temas, etcétera, etcétera. En fin, eh, sí quería hacer este video para señalar lo importante que es para mí la profesión de la enfermería. Eh, Evidentemente, los enfermeros y las enfermeras son a los hospitales lo que los obreros a las fábricas. Es decir, les toca hacer el trabajo fino, el trabajo más delicado, y aunque no son los responsables directos de la mejoría o la no mejoría de los pacientes hospitalizados, por supuesto que por sus manos pasan las decisiones, es decir, ellos aplican las decisiones que toman los médicos. Desde pasar a la hora a darle su medicamento al hospitalizado, hasta cuestiones como colaborar en una cirugía, por ejemplo, ¿no? Eh, Contribuir a la rehabilitación, asear al enfermo que está muchas veces postrado en cama, que no puede ni ir al baño. Me tocó tener que usar esas cosas que les llaman cómodos, y no sé por qué les llaman así, porque son muy incómodos, o el famoso pato, ¿no? Eh, a los hombres el pato no se nos dificulta porque pues, es una botellita, ¿no? Con una boca ancha, bueno, y ahí se deposita la orina, ¿no? Eh, a través, por supuesto, del pene, entonces no tiene bronca, pero el otro sí es una bronca, ¿no? Y sobre todo cuando hay problemas, qué sé yo, de operaciones en el bajo vientre, en la cintura, en la cadera, en las piernas, es bien complicado, ¿no? A mí, eh, cuando ya cobré conciencia, estando todavía en terapia intensiva, me di cuenta que me bañaban, todos los días me bañaban y me bañaban con jicarita, ¿no? No me pasaban una toalla húmeda, no, 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 agua y jabón. En la cama. Yo no me podía parar, tenía el riesgo de, pues, de tener un paro cardíaco si hacía un esfuerzo mínimo, como el pararse, como el ponerse de pie. Entonces las enfermeras que me atendían eh, eran buenísimas. Antes de cambiarme las sábanas, me bañaban. Y con la misma sábana que ya estaba usada, ¿no? Sobre la cual dormía en la noche, la iban doblando de tal manera que la iban sacando, ¿no? Y sin hacer grandes movimientos míos, porque ellas me movían, no permitían que yo me moviera en la propia cama, ¿no? Iban de alguna manera recorriendo esas sábanas y eso permitía que el agua no se escurriera. Con la misma sábana secaban el colchón de la cama. Después ya traían un trapo seco y terminaban de limpiar, ¿no? Y lo mismo sucedía a la hora de poner las sábanas, ¿no? Entonces, estas cosas son de, pues, qué gran maestría, ¿no? Cuánta habilidad para poder hacer eso. Eh, en fin, yo le tengo un gran agradecimiento a los enfermeros. Me da mucho gusto que José Antonio, tú, José Antonio Sobrevilla, porque estoy seguro de que vas a ver este video, eh, yo les tengo mucho agradecimiento, admiro mucho la profesión que tú elegiste, que tú estudiaste y que estás ejerciendo.
Y además, pues, te aplaudo, te reconozco, te agradezco tu interés por estos temas que no todas las personas valoran, ¿no? Yo estudié sociología y tal vez actualmente dentro de las ciencias sociales una de las disciplinas menos prestigiadas es precisamente la sociología, ¿no? Pero me agrada, me satisface, ¿sí? Que haya un joven enfermero que le interesen estos temas, porque creo que no solo son interesantes, son muy importantes para el ejercicio de esa profesión y de cualquier otra, pero sobre todo de esta que implica el trato directo con personas que están dañadas, que están enfermas, ¿no? Además de que es loable desde este punto de vista, sí tiene aspectos sociales que creo que es muy importante que se consideren, ¿no? Eh, una de las cosas que me comentó y que quiero señalar para anunciar tal vez algún video próximo es qué pasa con la juventud, ¿no? Él me hace la advertencia de que él cree que la juventud no está podrida. Yo jamás he siquiera insinuado eso. Yo confío mucho en la juventud. Yo estoy seguro de que si este país y el mundo entero tienen salvación, esa salvación la van a hacer los jóvenes. Los viejos ya no. Los viejos ya no la hicimos, ¿no? Este, porque esto requiere de mucha entrega, de mucha entereza y de buscar cambios en el estilo de vida que a los viejos nos cuestan mucho trabajo. O sea, yo tengo más de 6 décadas más o menos en este estilo de vida, ¿no? Cultivándolo. Eh, ¿Cuál estilo de vida? Pues algún día se los comentaré o tendrían que ver varios de mis videos para que se den cuenta de cuál es el estilo de vida, cuáles son los valores, las conductas, los conocimientos, las creencias que yo tengo y que ya me es muy difícil deshacerme de ellas, ¿no? En cambio los jóvenes, no, los jóvenes son mucho más maleables, pueden conducir todavía su propia vida hacia rumbos diferentes a los que hemos tenido ahora. Eh, hay que hablar del intervalo generacional, eh, cómo se ha acelerado este intervalo generacional y cómo si vivimos en una especie de gerontocracia. ¿Qué es la gerontocracia? El poder de los gerontes, de los gerontos, de los viejos, ¿no? Eh, Esto se ha vivido en distintas sociedades. En distintas sociedades se le daba el poder al anciano. ¿Por qué? Pues porque era el de más experiencia. Pero eran sociedades muy estáticas que tenían una evolución muy lenta. Entonces, claro, el más experto, el que más vivencias ha tenido, es decir, el más viejo, pues resulta ser el más sabio para ejercer el mando, el poder político, incluso el poder militar, ¿no? Y el poder económico también. Vean ustedes, los grandes capitanes de empresa, en general, antes de la revolución digital, pues eran viejos, ¿no? ¿Qué les digo yo? Rockefeller, Rothschild, tantos hombres que se hicieron millonarios, sobre todo en los Estados Unidos, pues a lo mejor empezaron desde jóvenes, pero su poder, el auge de su poder lo tuvieron ya arriba de los 70 años, 80 años de edad, ¿no? Eh, y ahorita pues de alguna manera estamos viviendo, al menos en Estados Unidos y en México, pues el poder, el gobierno de hombres viejos, ¿no? López Obrador es el presidente más viejo que ha ejercido el mando en este país. Eh, Trump era un viejo, es un viejo. Biden es un viejo, o sea, son personas que rebasan los 70 años de edad. López Obrador no, López Obrador tiene creo que 67, 66 años por ahí. Entonces es muy interesante ver cómo los jóvenes sí constituyen una esperanza real de las pocas esperanzas que le quedan a este mundo
para seguir siendo un lugar habitable. Ojo, lo digo muy en serio. Estamos a unas cuantas décadas de que se produzca o una catástrofe ambiental, ¿no? Ya estamos viendo fenómenos muy preocupantes, o bien una guerra, una conflagración nuclear. Vean cómo están las cosas tensas entre Rusia y China contra la OTAN, es decir, toda Europa, la Organización Militar de Europa, y los Estados Unidos. La tensión crece y sigue creciendo. Cada día hay noticias nuevas en ese sentido, ¿no? Y evidentemente, pues, ya lo dijo Vladimir Putin, ¿no? Si entramos a una guerra nuclear, nadie saldrá vencedor. Toda la humanidad perderá. Es más, yo diría, toda la humanidad se perderá. ¿Destruiremos el planeta? No, no tenemos tanto poder. ¿Podemos dañar severamente el equilibrio ecológico? Sí, por supuesto, ya lo estamos haciendo. ¿Podemos acabar con nosotros mismos, con la humanidad, un suicidio colectivo total? Sí, por supuesto que sí podemos. A través de armas, a través de la contaminación, a través de enfermedades. Tengan en cuenta que creo que tienen razón quienes dicen que las grandes epidemias de las últimas décadas se han producido por una cosa que le llaman zoonosis, que no es otra cosa más que el contagio de virus o bacterias que poseen ciertos animales hacia los seres humanos. A esos animales, pues esas bacterias, esos virus, pues no les hacen mayor daño, pero a los seres humanos nos pueden matar. Así se habla del SIDA, así se habla del ébola, así se habla de incluso la influenza y por supuesto ahora del COVID, ¿no? En fin, eh, son temas que habría que desarrollar un poco más ampliamente y empezaré seguramente con el asunto de la juventud para responderle a José Antonio que estoy de acuerdo con él. Los jóvenes, la juventud no está podrida, no en su mayoría. Y si lo están, todavía tienen tiempo de corregirse. Los viejos ya no tenemos tiempo de corregirnos. A mí no me queda mucho tiempo de vida. Bueno, tal vez sí, tal vez no, no se sabe, ¿no? Tengo 64 años. Me estoy acercando ya a la esperanza de vida al nacer que se tiene actualmente. Ya superé la que se tenía cuando yo nací, ¿no? Pero en fin, esto será. Eh, gracias por llegar hasta aquí. Ojalá y les haya gustado. Vuelvo a pedirles, pónganme un like, me caería muy bien. Compartan este video si lo creen pertinente. Y pues nos seguimos viendo y oyendo. Es decir, ustedes me seguirán viendo y oyendo porque como no hay interacción aquí, pues el que ve y oye, pues son ustedes, a mí y yo. Incluso ya se los he dicho, ignoro quiénes son quienes me ven. ¿Quiénes son los que me ponen un like? ¿Quiénes son los que comparten mi video? No lo sé. Pero bueno, igual yo seguiré grabando estas cosas y espero que muchos de ustedes las sigan viendo con agrado. Bye.